Primer round. Desarrollar con Java es más pesado. ¿Quién empieza? ¿Empezamos por el lado JavaScript? Pues venga, cualquiera de los Javieres. Yo voy a abrir el fuego, voy a empezar. Yo creo que la culpa de esa frase, y creo que tiene toda la razón, es de Eclipse. Porque cada vez que haces doble clic en Eclipse, te vas, te preparas un café, te preparas un té y luego ya vuelves y puedes a lo mejor empezar a trabajar. Vamos, es mi impresión, es que tampoco he pasado mucho de ahí. Bien, Javier, igualar una plataforma con un IDE, punto para ti. ¿Alguien le quiere responder? Hombre, hay cosas. Una cosa es que si te instalas el IDE con todo lo que trae, o sea, si te instalas el IDE con los plugins para desarrollar en toda la vida del mundo mundial, es bastante más pesado. También es verdad que con Java, si vas a hacer un refactor, hazme un refactor, y con JavaScript, si vas a hacer un refactor, es rezar la Virgen. O sea, hay un poquito de las dos. Pero mira, si es que me lo has puesto muy fácil, David. O sea, es que desde el principio hasta Sun Microsystem, hace ya muchos años, decía que ellos escribían más verboso, pero que se entendía mejor. Así que nunca han apostado por... nunca han negado que son un ladrillo escribiendo código. Ha tenido que pasar 15 años cuando ha habido una lluvia de arrobas en el código de Java para que lo que se tenía que hacer antes en 500 líneas, ahora sí se hace una arroba. Se hace con una arroba, se hace con una anotación. Java es más pesado desde su nacimiento. Casi. O sea, que tú achacas pesadez a líneas de código. ¿Todavía estás con la métrica esta de los 90? Sí, en gran medida sí. Vamos, no, depende de lo que llames pesadez. Si estamos hablando de pesadez en los esfuerzos de desarrollo, sin ninguna duda, hacer que el código se escriba más rápido es más importante. Cuanto más, cuando se observa, creo yo, un cambio, un giro en los tipos de proyectos que se dan. Los proyectos que se daban hace 15 años eran proyectos a largo plazo, eran proyectos que tenían una larga duración en el diseño, una larga duración en el tiempo. Ahora son proyectos de alto repivotaje y el producto mínimo viable tiene que durar 6 meses. No te puedes pasar infinito desarrollando. O sea, eso creo que sigue siendo una realidad bien amortiguada en Java, pero sigue siendo una realidad en Java. Estoy de acuerdo contigo. Además, en 6 meses te da tiempo a salir por lo menos 300 frameworks de JavaScript diferentes. Bueno, contestarle a vosotros. ¿Qué pensáis sobre eso? Lo de Eclipse lleva razón que es lento cuando los discos duros daban vueltas. Ahora ya con SSD... Es muy lento, es muy lento. No lleva tanto, pero bueno. Y o sea, es verdad que en general es más verboso de lo que podría ser y esperemos que cada vez sea menos. O sea, eso es verdad. Pero también yo creo que tiene sus aplicaciones. O sea, igual que no vale Java para todo, yo no lo usaría para todo, tampoco usaría JavaScript para todo. Entonces, por ejemplo, no haría una aplicación de contabilidad en Node, seguramente, pero en Java sí. O, por ejemplo... Tienes el micrófono, no sé si... ¿Ahora? ¿Empiezo otra vez? Está arrancando el Eclipse todavía. Nada. Que no, lo que os comentaba, que yo creo que Java tiene sus usos, JavaScript sus usos, luego supongo que entraremos en lenguajes estáticos, dinámicos, etcétera. Pero Java, a cambio de la verbosidad, te da más robustez, creo yo. Entonces, cuando quieres tener mucha lógica de negocio, sobre todo, creo que es mucho más seguro desarrollar con Java que con JavaScript. Ya te digo, algo así con medianamente lógica de negocio yo no lo haría nunca en JavaScript. No. De todos modos, yo estoy viendo mucha gente pasándose en JavaScript a WebStorm y al final WebStorm es IntelliJ, o sea que una por otra. Que no todo el mundo programa con Bid estos días. De todas formas, es interesante porque, bueno, habéis comentado que Java es más verboso, que por eso quizás puede ser más pesado el desarrollo, pero claro, la gente que está desde el otro lado dice, bueno, yo tengo mi compilador, que es mi primera línea de defensa, vosotros tenéis ese callback hell que hay que lidiar con él, que me diréis, no, como soy el amo, para mí no es ningún problema, pero realmente no es... O sea, nos centramos en líneas de código escritas para hablar de pesadez de desarrollo, de rapidez real. No, ¿sabes lo que pasa? Es que eso a mí me parece que es una puta mentira. O sea, porque es como comparar, no sé, churras con merinas. Es decir, lo que verdaderamente es complicado no es programar en JavaScript. Si hablamos del callback hell, lo que es complicado es la programación asíncrona. Entonces, lo que tú no puedes hacer es
comparar la programación secuencial que tú haces, sencillita en Java, con la complicada programación no bloqueante, asíncrona, que tiene sus ventajas en cuanto a performance, de la programación JavaScript, ¿no? Entonces, quiero decirte, si tú haces el método de ordenación de la burbuja, por ejemplo, en Java y en JavaScript, están ahí. Otra cosa es que tú tengas que decir, ¿todo el código JavaScript tiene que ser callback help? Pues no. Ahora, el equivalente en Java del código JavaScript de callback helps, que me corrijan los expertos, son futures y callabels. Con lo cual, la misma mierda tenemos. Aquí sí que tenemos. Lo que pasa es que hay menos cultura. Yo creo que esto tiene que ver menos cultura, digamos, de ¿cómo se dice? Hacer un infierno al código, diagonalizándolo en el mundo Java, porque ha habido menos preocupación por hacer el código no bloqueante, etcétera, pues probablemente antes, bueno, por motivos históricos que quizás no acabo de debatir ahora, pero si tú haces programación asíncrona, lo que es inherentemente complicado es el paradigma de programación, no el lenguaje. Ahí yo podría no estar muy de acuerdo. O sea, tienes razón. Si en Java quieres desarrollar algo y lo quieres hacer rápido, entonces enseguida te metes en multithreading. Y cuando te metes en multithreading, pues tienes la manera antigua de hacer las cosas, runnable threads, etc. Y la manera moderna, pues con executors, una línea distinta, ¿vale? Y con las nuevas librerías para programación concurrente. Pero cuando hablamos de asíncrono en JavaScript, tienes callbacks, tienes promises, tienes async await, tienes como 4 o 5 maneras y nadie diciéndote que estás mejor que las otras. No, tú haz lo que quieras, es subjetivo. Que no hay mucho consenso ahí. Que te puedes encontrar con librerías de todo tipo. Y después implementaciones de promises que son incompatibles, que hasta ahora también había. A ver, Pedro, que te tienes ahí muy callado. ¿Qué opinas de...? Porque tú has estado en los dos bandos, eres un infiltrado. En cuanto a lo pesado que Java, pues... ¿Se me oye bien? Sí, sí. A ver, yo creo que Java sí que es claramente más pesado de lo necesario, no ya comparado con JavaScript, sino de forma absoluta. Tiene mucha sintaxis que no hace falta para nada. Y bueno, eso lo arrastra de forma histórica y bueno, pues uno se podría acostumbrar a toda la basura que había hasta la versión 1.4. Y yo creo que la versión 1.5 cometieron un gran error cuando metieron los tipos genéricos y es añadir mucha más metralla para indicar algo que tenía que haber sido mucho más sencillo. Y yo trabajo con Emacs y uno de mis criterios es formatear el código en 80 columnas. Para mí es fundamental para poderlo leer. Y el único problema que tengo para formatear en 80 columnas es cuando tengo que escribir un tipo genérico. Eso es imposible de tratar. Entonces yo creo que Java ha cometido muchos errores en cuanto a lo verboso que es el código. Yo he abierto el fuego con el IDE porque era un poco el punto fácil y para romper el hielo, pero realmente creo que la pesadez de Java no está en el IDE, que sí, que bueno, que tienes tus herramientas y tal, sino en la cantidad de código y no es muchas líneas de código o muchos caracteres en cada línea, que también, sino que empiezas a hacer cualquier cosa y te estás todo el rato pegando con barreras. Ahí va, ¿no? Tengo que declararme aquí una clase para pasarla como parámetro. Tengo que hacer no sé qué, tengo que hacer no sé cuántos. No consigues escribir código seguido muy rápidamente. Algo que en JavaScript la sensación de ser productivo y de la distancia entre la idea que tienes de lo que quieres hacer y el código que acabas escribiendo es mucho más corta. Yo creo que habéis mencionado algunas cosas que dices, el código Java es más seguro, tienes un compilador, barreras de defensa. Yo creo que eso se respira en Java desde el inicio, desde que tocas el lenguaje o desde que desde que se diseñó el lenguaje. Java se diseñó como un lenguaje que tiene desconfianza hacia el programador. Es decir, el programador no es de fiar. No se le puede dejar que gestione la memoria. No se le puede dejar que pase lo que quiera en una función. Tienen que estar todos los tipos declarados por si te equivocas. Está todo dentro de un sandbox. Entonces, da la sensación eso de que el lenguaje está hecho y está hecho así. Es como, yo lo he dicho alguna vez, es como un C++ con barandillas, ¿no? o con ruedines. De decir... O sea, tú eso que ves como una característica que no es deseable, yo lo veo desde el punto de vista totalmente contrario. No digo que no sea deseable, digo que es una característica inherente del lenguaje, claro, que puede ser muy deseable para muchos entornos y he visto la utilidad en ciertos entornos, pero eso hace que sea pesado. Y a lo mejor eso no es un bug del lenguaje, sino una feature, pero es pesado porque tienes que
darle muchas vueltas para hacer una cosa que es muy sencillita. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, decías, es como un C++ con barandillas, ¿no? Sí. Pues, benditas barandillas, ¿no? Yo lo que pasa es que con C++ me caía, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues con las barandillas pues me ayuda, me va guiando. No sé con quién comentaba que el compilador es tu amigo. Y me decía, no, es tu amigo gorrón, ¿no? Que te chupa la sangre. Bueno, pues a mí me va ayudando porque me dice, oye, aquí esto era de tipo entero y estás haciendo una barbaridad, ¿no te habrás equivocado? Yo digo, sí, joder, qué capullo soy, no sé qué. Y el autocompletar, etcétera. Entonces, estoy de acuerdo contigo, es más pesado, pero a mí no me importa pagar ese precio por lo que me ofrece. Tienes el autocompletar, tienes la compilación, o sea, yo cuando hago una refactorización, eso ha sido un poco importante, efectivamente tienes que tener una buena cobertura de test, todos lo sabemos, pero ese primer paso que te ayuda al compilador, pues no lo tienes con JavaScript, que también he hecho refactorizaciones con JavaScript, te pones a ejecutar los tests y, bueno, en fin, bajo mi punto de vista, yo agradezco esa ayuda, claro, y prefiero pagar el precio. Sí que es cierto que la inferencia de tipos que tiene Scala, que es un lenguaje con tipos estáticos, la podría tener también Java, pero bueno, todavía no hemos llegado ahí, me imagino que llegaremos, ¿no? O sea, por ejemplo, la flexibilidad que te da decir, tengo que pasar aquí a una función o tengo que hacer algo y poderte no tener que crear una clase, sino decir, abro la llave y ya tengo un objeto y ya lo puedo pasar a todos los sitios donde lo necesite y llevar todos mis datos que van juntitos, los puedo pasar aquí. ¿Pero qué precio pagas? Que dentro de esa función, en la implementación, no verificas que ese objeto tenga lo que se supone que debe de tener. O sea, es que ya somos mayores. Claro, confías en la buena voluntad del programador. Tú te fías de ti mismo. Pues yo no, pues yo me pongo a programar y a lo mejor al día siguiente ya no me acuerdo por dónde iba. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero no es, bajo mi punto de vista, no es ni malo ni bueno, sino que hay gente que prefiere que le ayude más el compilador y gente que prefiere que le ayude menos, yo creo, corriendo el riesgo. Y tampoco córtame. Yo creo... es que yo como tengo el micro aquí, no hay quien me calle, ¿eh? O sea, córtame cuando... Sí, no, te digo... o sea, yo no creo que sea por desconfianza del desarrollador, pero, por ejemplo, hay conceptos muy importantes como encapsulación, que no está hecha por desconfiar del programador, sino para ser mucho más productivo. Entonces tú tienes un módulo y lo puedes usar sin saber cómo está hecho por dentro. Pero no es porque desconfíes, sino porque así es muy fácil de programar. En cambio, en JavaScript, por ejemplo, pues la encapsulación brilla por su ausencia y te tienes que montar la de Dios para, o sea, si quieres de verdad que algo sea privado, que no accedan desde fuera. Y de hecho, lo que tú acabas de decir, normalmente lo que se hace es eso, que tú como colaborador empiezas ahí a manipular lo que comentábamos, instancias, etcétera, y al final acabas con un código que es bastante inmanejable, menos por el que lo ha hecho. Entonces yo creo que eso no es por desconfiar del desarrollador, sino que en Java es verdad que es más verboso, pero puedes tener todo más estructurado y es más fácil de seguir. Y luego lo último, que también en JavaScript, o sea, hablamos que Java es pesado y es verdad que, o sea, yo creo que podría ser mucho menos pesado. También podríamos hablar de la máquina virtual, que yo creo que ahí sí que es una maravilla. Y entonces, también lo de pesado no es solo la primera vez que lo haces, sino también, por ejemplo, si encuentras bugs. Entonces, en Java suele ser bastante fácil, o creo que más fácil que en JavaScript. Y luego en JavaScript también hay cosas por diseño que están mal. O sea, quiero decir, el hoisting, por ejemplo, de variables, lo de que no haya el ámbito local, de scope, los mágicos, o sea, que, ¿sabes? Que te hace cambios cuando haces un más o un menos y te deja sumar objetos y restar un array con objetos y cosas así, y no se queja. O sea, creo que tiene cosas de base mal. ¿Os habéis estudiado el libro de Douglas? No, te digo cosas que me han pasado. Te estoy diciendo cosas que me han pasado y que las he pasado canutas hasta que he encontrado que era. Y bueno. Yo por cerrar un poco la ronda 1, y os paso ahora, es simplemente cuando hablamos un poco de tema de desarrollo, de todo el ciclo de desarrollo que lo habéis comentado aquí, solo introducir dos cosas para que comentéis. La primera, a nivel de herramientas, por ejemplo, a nivel de debugging, ¿cómo pensáis que están los dos ecosistemas, ¿no? Porque también es parte del ciclo de desarrollo, ¿no? Es más fácil testear, como han comentado en Java, y detectar algún error. Y luego también introducir, porque lo estáis diciendo aquí, ¿no? Un poco los dos de, bueno, es que hay que confiar en el programador. Y que yo creo que, desgraciadamente, el programador medio no es la gente que está aquí, ¿no? Que en Madrid somos un montón programando y luego a eventos siempre vamos los de siempre, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, te encuentras con gente que no es ese tipo de programador con el que a lo mejor puedes confiar. Simplemente os dejo estos dos conceptos. Lo que pasa es que, bueno, un poco por enlazarlo todo lo que decís, ¿no? Una cosa que ha quedado clara es que reconocéis que es más pesado. Mini punto para el equipo de... Para el equipo de los...
Y esto está bien porque es un debate honesto, ¿no? Bueno, pero sobre todo decir lo que ha dicho Micael, que dice, yo prefiero los tipos. Yo en ese debate, porque además creo que nos conocemos un poco por nuestros gustos, yo en eso no te voy a quitar la razón. Es decir, la tipificación fuerte, que creo que tampoco es el debate exacto, pero solo déjame decir esto. La tipificación fuerte es buena y tiene sus valores intrínsecos. Entonces, yo creo que aquí no tendremos que hablar de si tipos molan o no molan, porque tienen sus pros y sus contras. La cuestión es si realmente, decías tú, es una cuestión de estilo. Entonces, a mí me gusta más una cosa que otra. A veces eso tampoco es tan verdad. En realidad, quien manda en el desarrollo del proyecto es la naturaleza del proyecto, la versatilidad del proyecto y la flexibilidad del lenguaje y lo rápido que me deja el lenguaje adaptarme a los cambios que me demanda el proyecto. Porque a lo mejor el proyecto no tiene tiempos suficientes como para utilizar un lenguaje que está pensado para que lo puedan usar cocodrilos. Pero Javier, Entonces, perdona que te interrumpa con respecto a la velocidad. ¿Pero realmente se ha cogido al mismo programador con el mismo amor por los dos lenguajes y se le ha puesto a programar la misma cosa a la misma vez para ver si va más rápido con JavaScript que con Java? Eso sería una prueba tan fácil de ganar como apasionante. Fíjate. ¿Seguro? No, porque, y y te lo digo en serio. Te lo digo en serio. A ver, en serio yo me he puesto a programar en JavaScript porque bueno, hay que aprender, hay que desarrollar un poquito de front y aunque a uno le cueste, pues se pone, ¿no? Y a mí me cuesta mucho trabajo hacer una refactorización, me cuesta mucho trabajo moverme por ese código que está anidado. Claro, como solo tenéis funciones, pues todo es una función dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. Una es para el ámbito, otra es para ejecutar código, otra es para capturar variables, otra es para... Y yo digo, al final veo tanto función. Entonces, a mí personalmente me cuesta y yo me desenvuelvo mucho más rápido con el otro lenguaje. Ahí te voy a dar la razón en que con mucha flexibilidad se abre la puerta a un follón que te cagas. Eso te doy toda la razón. Pero con gran responsabilidad, ¿no? Es como con gran poder necesitas gran responsabilidad. Yo es que soy muy torpe. Yo es que... Pero no es torpe. O sea, yo creo que Java se inventó un poco para mejorar la productividad de grandes equipos de desarrollo, donde se dividen en una pequeña élite de arquitectos que definen la jerarquía de clases para el resto del equipo, que son los Brown Dispatchers, ¿no? Y luego tienes un ejército de Brown Eaters que cogen features y las van implementando sin salirse de la arquitectura que les han marcado los arquitectos. Entonces, para ese tipo de proyectos, donde tienes un equipo de 100 personas... ¿Eso en JavaScript por qué sería diferente? Funciona de cine. En JavaScript no. En JavaScript el problema es que un junior te puede desmontar el proyecto entero. Y en cambio, o sea, es lo que volvemos un poco a lo que decía antes, que el propio lenguaje está diseñado para poner barandillas y para que los juniors, que en todos los proyectos hay, y cuando tienes un equipo numeroso no pueden ser todos estrellas del rock, limita el daño que pueden hacer dentro del resto del proyecto y puede ser todo el mundo productivo a su nivel. Entonces, para proyectos de ese tipo está fenomenal Java, porque en una clase le pones final y ya no puede llegar nadie y decir, uy, qué buena idea derivar de aquí. O sea, tiene un montón de barreritas y de cosas así. En JavaScript, si tienes un equipo más pequeño, pero de gente, pues eso, con pelo en el pecho y que sabe lo que está haciendo, puede... No sé, la flexibilidad y la velocidad a la que puede ese equipo desarrollar algo no tiene igual. Yo voy a un punto un poco más práctico que... Nada, pero es que me habéis puesto a huevo, ¿eh? No sé si... Segundo caso. JavaScript o no es solamente para proyectos de juguete. Y ahora podéis seguir. Y Pedro, macho, como no hable... Entra realmente a huevo. Es un punto de vista, desde mi punto de vista, más práctico que esto. Tú tienes una función, la función recibe un objeto de tipo user. Si es Java, está claro. Tú haces control clic sobre user, ya tienes la clase y ves los atributos. ¿Qué haces con JavaScript? En un equipo que no sea Facebook, en donde todos los métodos están comentados, y todos los métodos están comentados, qué tipo recibe y todo el mundo está utilizando JSDoc, si ese no fuese el caso, ¿qué haces en JavaScript? ¿Dónde vas? O sea, ¿dónde está ese objeto definido? ¿Cómo sé qué cosas puedo utilizar, qué cosas no? ¿Cada uno hace un poco lo que quiere? ¿Pero tú vas a dejar a alguien en tu proyecto que use clases que no sabes ni lo que tienen dentro? No, eso es una broma. Pero quiero decir que es que estamos yendo al debate de tipos fuertes, sí o no. Yo creo que eso lo deberíamos un poco abandonar porque eso es un debate que está muy cerrado. Porque es punto de este lado, ¿no?
Pues sí, en robustez sí, pero en rendimiento no. A mí me gustaría decir, antes de entrar en esto, una cosa que se ha escapado, que no me gustaría que se escapara. La orientación a objetos nunca defendió la encapsulación. Nunca, que lo decía por ahí Leo. Defendió la protección de la información, que es precisamente, es decir, yo tengo aquí unos métodos públicos y privados en los que baso mi implementación, ten mucho cuidado, me reservo el derecho de cambiarlos como proveedor de la clase, ten mucho cuidado en basar tu implementación en estos métodos, ¿vale? Eso es luego vino Java, bueno, no sé si la culpa es de Java, pero luego vino ese tipo de lenguajes que encapsularon todo, ¿vale? Y dieron unos mimbres sintácticos en el lenguaje, con el private, el protected, etcétera, los ámbitos para proteger el entorno, pero esa no es el caballo de batalla de la orientación a objetos. Y luego, proyectos de juguete. Mira, yo el primer proyecto que hice en JavaScript y me dije esto mola, es que yo venía de un Java que probablemente no es el Java que tenéis hoy, lleno de anotaciones, donde todo lo hacéis así con la gorra, pero donde había una polución arquitectónica, un montón de clases y no sé qué, solo para montarte un puto holamundo que hiciese un servicio web que dijese holamundo, ¿no? Yo resolví ese problema, copiándolo de un tutorial, naturalmente, en 3 líneas. 1, 2 y 3. Entonces, claro, ¿es de juguete? ¿No es de juguete? Pues ahí el debate se queda un poco en entredicho. Desde luego, lo que sí es mucho más rápido de desarrollar la misma capacidad. Y en ese sentido, mi reflexión personal, que también os invito a que la deis, a mí me da la sensación de que está habiendo culturalmente un cambio, un giro copernicano en dónde está el foco de atención en el desarrollo hoy en día. Antes estaba en el código y lo importante es que los asteriscos estuvieran bien alineados en el Javadoc y que todo estuviese bien hecho, ¿vale? Y ahora, sin embargo, eso no es así. Ahora construís arquitecturas de microservicios y de servicios y lo que es importante es que el RAML te quede bien. Y el código por dentro es como que ya no es un entregable. Entonces, en ese sentido, realmente lo que importa es que el desarrollo pueda ser ágil, ¿vale? Y en ese sentido creo que no os tenéis que poner otro mini punto. Arquitecturas de juguete, pues mira, JavaScript, y ya con esto termino, JavaScript es originalmente desde su primer día, y sobre todo desde que nació Node, orientado a lo no asíncrono, y vosotros habéis tenido que hacer un giro, ¿vale? Y habéis tenido que idear nuevos lenguajes para ellos. Scala es una manifestación de que Java se estaba quedando corto para hacer arquitecturas reactivas. Bueno, si te empeñas, Micael, lo haces. Bueno, Javier ha demostrado que JavaScript no es nada verboso. No, estoy muy interesado en que Pedro nos cuente un poco su experiencia. Estás ahí callado, un poco escondido, pero sé que tú trabajas en Proyectazo, porque lo sé, porque lo conozco. Creo que trabajáis con Java y con JavaScript. Y de hecho tenía aquí una pregunta un poco para todos, que era también qué equipo tenéis, qué número de desarrolladores, cómo os organizáis, ¿no? Es decir, tengo un equipo de 50 desarrolladores de JavaScript, o lo que sea, ¿no? Y bueno, para un poco defender esa cultura que hay de que JavaScript es solamente para proyectos de juguete, ¿o no? Bueno, cuento primero a lo que nos dedicamos, el volumen que tenemos. En nuestra empresa nos dedicamos a recolectarlos en la nube y a analizarlos. Actualmente estamos recogiendo aproximadamente como 3.000 millones de eventos al día y los guardamos, ¿vale? Y se quedan ahí de forma que se acumulan día a día y los puedes consultar en cualquier momento. Toda la parte de recolección, bueno, actualmente hay una máquina que actúa de balanceador y 30 máquinas por debajo haciendo el proceso de recolección y la consulta de los logs. Todo el mecanismo de recolección está hecho en Node y todo el mecanismo de consulta está hecho en Java. En la web, pues todo lo que es el servidor, todo lo que es el backend está hecho en Java, pero tenemos una web que tiene muchísimo JavaScript. Y no es un JavaScript para hacer animaciones o para hacer interacción, porque cuando consultas los logs en nuestra web, parte de los cálculos se hacen en el navegador. De forma que nuestro JavaScript en el navegador está escrito con mucho cuidado. Por ejemplo, en un navegador normal somos capaces de manejar 1 millón de eventos en el navegador y hacer todo tipo de cálculos ahí dentro. Entonces, bueno, nosotros entendemos que tanto JavaScript como Java nos sirven para mover mucha información, tanto en la parte de recolección en el servidor como en la parte de consulta con Java o en la web, en la parte del backend o en el browser. Bueno, yo creo que este round ya se ha acabado. O sea, aplicaciones de juguete, vamos, ya, mini punto y pasamos al siguiente, ¿no? Sí. A ver, ahora, ¿cuántos somos? Es muy difícil de contestar. Bueno, primero porque no lo sé. Y no lo sé porque últimamente hemos crecido muchísimo.
Entonces, ¿cuántos éramos cuando se hizo prácticamente todo lo que ahora mismo hay en producción? Pues éramos 5 o 6 personas, haciéndolo todo. Ahora te encuentras gente por los pasillos que ni conoces. Sí, sí, muchas veces llego a la oficina y no sé quién es. Bueno, no sé si quieres, puedo comentar alguna cosa de las que se han dicho antes, que sí que me he quedado con ganas de comentarlas, pero ahora el round anterior. A ver, en cuanto a los tipos, a mí me gusta tener tipos, no me parece mal, pero no creo que sean la ayuda definitiva para resolver los bugs. O sea, sin test no quitas el grueso de los bugs. O sea, que ¿cuánto te quitan los tipos? Pues depende de lo buenos que seas haciendo tipos en Java. Te puede quitar un 5%, un 10%, pero no creo que mucho más allá. También creo que Java no es un lenguaje con tipos estáticos, no es así. Hasta la 1.4 los tipos dinámicos eran una necesidad porque no había genéricos y tenías que estar haciendo casting continuamente. Y después de la 1.5 sigues teniendo que hacerlos. Sobre todo si no te quieres meter en un infierno de ángulos y de parámetros que pasan y pasan y pasan y super y extends y cosas por el estilo. Entonces, mi experiencia, por lo menos, es que en algunos momentos, cuando diseñas tú tus propias librerías en donde hay polimorfismo paramétrico, hay generics, en algún punto tienes que cortar y decir, en este punto voy a hacer un casting, porque como siga arrastrando parámetros, esto es incontrolable. En cuanto a lo que decía Javier de que Java es un lenguaje con barandillas, pues yo creo que lo es, pero que JavaScript lo es más. Porque igualmente no te deja hacer muchas cosas. No te deja escribir en la memoria ni hacer todas esas cosas que en el fondo no queremos hacer. Pero a mí lo que me parece un punto importante ahí no es que sean barandillas, es que la gestión automática de memoria no está para que no nos equivoquemos, sino para ayudarnos. O sea, yo creo que la abstracción es imposible conseguirla con la gestión manual de la memoria. O sea, ese es el motivo por el que hace falta un recolector de basura. Y por eso lo tiene Java, y lo tiene JavaScript, y lo tiene prácticamente cualquier lenguaje moderno. Sí. Nadie se pone a gestionar hoy en día la memoria. Y no es porque no sepamos, que no sabemos, sino porque es imposible escribir un API suficientemente abstracto si tienes que especificar quién se encarga de liberar esta zona de memoria. Estoy totalmente de acuerdo. El autopointer de C++, Claro. que no vuelva. Luego, en cuanto a la ocultación, yo creo que la ocultación, yo no la considero una cosa importante, ni en Java ni en JavaScript. Yo en Java no suelo poner nunca una variable privada, porque si es un lenguaje orientado a objetos donde puedes extender las clases, como yo sé que una clase posterior que va a extenderme no tiene que tener acceso a algo. O sea, a mí me parece sorprendente que alguien sepa que nadie me va a extender nunca y si me extienden jamás va a tocar esta parte privada. Me parece muy difícil. Así que yo nunca paso de protected. O sea, para mí lo mínimo, lo más restrictivo que pongo es un protegido. Y luego, en Java, a nivel de interfaces, no tienes esa posibilidad, no tienes ese control. Y muchas veces, si trabajas con interfaces, tienes que terminar poniendo cosas públicas que no quieres que sean públicas, que quieres que sean protegidas solamente. Entonces, Java también falla en eso. Yo creo que es meter demasiada detalle en donde realmente no tiene que estar. O sea, yo no creo que eso sea lo importante. Y yo prefiero el mecanismo de JavaScript en donde se programa con un convenio. Nosotros generalmente lo que hacemos es seguir el convenio de Dart, en donde pones un subrayado para prefijando una variable, un método, para indicar que es algo que no debería salir de mi ámbito cercano, ¿no? De mi módulo, de mi clase, de mis subclases y ya está. Y luego una cosa que habéis dicho por ahí sobre que JavaScript solo tiene funciones, eso no es cierto, pero bueno, a lo mejor luego hay un momento para entrar sobre el tema de la orientación a objetos en JavaScript, que yo creo que es mucho más potente que la de Java. Pero a lo mejor eso tiene que ser un punto posterior. Ya. Por mantenerlo en lo que sería el segundo round, cuando estábamos hablando de equipos grandes, equipos pequeños, vale que se pueden hacer cosas grandes en Node, pero no es un lenguaje que apunte a eso. Es como cuando se hablaba al principio de los términos del agilismo, dice, ¿cómo haces que agilismo escale? Dice, bueno, pues con esfuerzo, pero no era algo que inicialmente el agilismo en sus inicios no estaba pensado para equipos más grandes de 5 o 10 personas. Dice, ¿se puede hacer? Sí, pero no era la idea inicial. Con Node, ¿se pueden hacer proyectos grandes con Node? Sin duda. ¿Es la idea? No es lo no O sea, te ves mucho más equipos grandes con Java que con Node. Yo quiero Node. poner un ejemplo ahí, ¿vale? Y el ejemplo es Google. A mí Google me parece un ejemplo de un proyecto súper grande, donde hay muchísima gente, porque el núcleo de Google es nada. Y hay miles de módulos para hacer miles de cosas que los aporta la gente y que no sabes quién lo está haciendo. Y ahí han especificado una interfaz. Y la gente, que no tiene nada que ver con el equipo original, lo implementa y lo cumple. Y los módulos te los metes en un Google y los utilizas. Sí, pero tampoco sé si es un buen ejemplo, porque mucha gente se queja de los módulos abandonados dentro de NPM, de la cantidad de gente que es dificilísimo encontrar el módulo que hace una determinada cosa. O sea, al final Sí, tienes el caos asociado al bazar. Vamos. Pero eso no tiene nada que ver con que sí que pueda haber un grupo de gente grande que está trabajando de forma distribuida y que se atiene a una interfaz
que es en un lenguaje de programación con un sistema tipo Revit o dinámico, ¿vale? O sea, que sí que se puede hacer. Pero no hace falta poner que este método, esta función, recibe una variable de tal tipo, porque con algo de documentación y con el nombre que le pones al parámetro, ya sabes lo que esperas. Yo creo sobre... vamos, no quería entrar en tipos dinámicos y estáticos, pero yo creo que cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes, pero obviamente donde más destacan los tipos es, por ejemplo, cuando estás haciendo una API pública. Vamos, mucho más rico con tipos que sin tipos, vamos, por mucho que se pueda hacer sin tipos, pero básicamente lo que hace la gente de JavaScript es coge un ejemplo de código, lo pega y lo modifica. No, lo que hace alguna... O sea, a ver, hay distintos tipos de programadores. Está el programador fontanero, que coge un plugin de jQuery y se monta cualquier cosa, que los hay de todo tipo, y esos a lo mejor le dan mala fama al que no se ha pegado mucho con JavaScript y no ha entrado, digamos, en el siguiente nivel de entender cómo funciona el bucle de eventos, de entender cómo funcionan las promesas, de saber cómo lanzar 5 peticiones en paralelo a 5 servidores, recoger el resultado, esperar a que vengan los 2 primeros, montar otra petición y mandársela a otra API. O sea, el hacer esas cosas complicadas, el montarte un proceso de construcción con Grunt o con Gulp, el montarte unos test unitarios, son 2 niveles distintos y es el mismo lenguaje, ¿no? Claro, yo en el tema Solo una cosa porque lo veo muy blandito. En cuanto a copiar, yo trabajaba en un banco donde la aplicación estaba en Java y copiar y pegar lo hacía todo el mundo, también en Java, ¿eh? O sea, que no es una cosa exclusivamente JavaScript. Y ahí los copiados y pegados eran tochos. O sea, no era copiar 10 líneas. Una cosa que os quería preguntar, porque tenía 1000 líneas. Antes habéis dicho que programar en JavaScript que lo veis más rápido, pero ahora estáis hablando de Gulp, de Grunt, de test unitarios, porque claro, aquí todo el mundo programa con TDD, ¿verdad, cabrones? Y todo el mundo programa con TDD todo. Entonces, y ¿qué todos cobertura? vemos la 2. Todo. ¿Qué cobertura de código mínimo necesitáis para no liar la parda a la mínima o que te la líe el compañero? Cobertura de test. O sea, ¿cuántos de los que estáis aquí trabajáis con JavaScript? ¿Podéis levantar la mano un momentito? ¿Podéis dejar la mano levantada si estáis seguros de que ahora mismo vuestra batería de pruebas pasa al 100%? Más o menos. Pero esa pregunta se puede hacer igual con Java, ¿no? ¿Cuántos de vosotros trabajáis con Java, por favor? ¿Cuántos de vosotros estáis razonablemente seguros de que vuestra batería pasa al 100%? Jerónimo, eres un mentiroso. No tenemos batería de pruebas. Bueno, esta estadística lo único que pone de manifiesto es que los javeros son más mentirosos. Bueno, yo creo que es que este debate, no, a mi modo de ver, en mayores opinión, como dicen, yo creo que no tiene... Es decir, en Node se pueden hacer proyectos muy pequeños y proyectos muy grandes. En Java, yo creo, sobre el tamaño de los proyectos, una propiedad que tiene Node, que yo no era consciente al empezar, pero después de hacer cosas con Node, lo que me he dado cuenta es que tiende a hacer los proyectos pequeños. Es decir, claro, que con pocas líneas de código y con poca gente puedes hacer cosas que la gente dice, joder, que solo tiene 500 líneas de código y estás montando aquí un montón de cosas. Porque realmente sí que importa el tener mucho código o muy poco código, porque cada línea de código que está escrita alguien la tiene que leer, la tiene que depurar, tienes que buscar los errores. No solo... Entonces, realmente ese tamaño, o sea, es sorprendente lo pequeños que son los proyectos cuando los haces con Node y lo conciso que llega a ser el código. Pero por responder un poco también lo que dice David, no solamente tamaño en cuanto a líneas de código, sino en cuanto a personas. Es decir, sí, los proyectos también hay, o sea, yo creo que es la misma complejidad. Que una interfaz bien definida y tal te permite hacer una división de responsabilidades, asignar por equipos y tal, aceptamos barco. Pero también es verdad que en términos pragmáticos eso es una puta mentira. Porque luego me cuesta ver en empresas grandes, donde realmente Java existe, que un arquitecto sepa lo que es hacer arquitectura. Porque dice que en general, pues el arquitecto lo que hace es informática de talonario, ¿vale? Entonces, la pragmática de la realidad es que uno compra el OSB de Oracle y el no sé qué, bueno, últimamente todo de Oracle, y al final es lo que ocurre. Es decir, esta idea, digamos, romántica de no, yo hago mis interfaces y tal, al final eso tampoco está en verdad, eso por un lado. Y luego, por otro lado, es que yo creo que hay otros drivers por delante de si el tamaño es grande o el tamaño es pequeño. Y es, volviendo un poco a lo que nos dice el round, aplicaciones de juguete. O sea, yo
Una de las cosas, por ejemplo, que ahí no podréis ganar nunca esta batalla es en que JavaScript te permite construir arquitecturas reactivas. O sea, perdón, arquitecturas isomorfas. Es decir, el hecho de que yo puedo coger una función en JavaScript que se está ejecutando y se está diseñando. Es más, ítem más. Se ha generado dinámicamente en servidor, en Node, ¿vale? Y la puedo inyectar en cliente y se ejecuta en cliente. Vosotros tenéis que replicar las arquitecturas y eso yo he estado, vamos, cansado cuando yo era javero. Pero Javier, eso no es culpa de nadie nada más que de la tecnología que han implementado los browsers. Entonces, quiero decir, eso es coyuntural. Pero no, perdón. Eso es coyuntural y eso, bajo mi punto de vista, es un problema. A ver, me explico. En Java, en el backend, tú puedes elegir la tecnología que más te guste, que más se ajuste a tu tipo de arquitectura, que más se ajuste a tus necesidades, a tu tipo de desarrolladores, etcétera. Pero resulta que en el front no. Yo llegué al front y me dijeron JavaScript. No, pero es que a mí me gustan los tipos. Te jodes, no hay tipos aquí. No, había los applets que Bueno. usa todo el No, mundo. perdón, he dicho front, no he dicho la caverna del desarrollo. O sea, he dicho desarrollar aplicaciones que se ejecutan dentro del browser. Entonces, Perdona, Miquel, pero la especificación de script tiene un atributo original, ¿vale? Que se llama language, porque la idea es que todo el mundo pudiera... La idea, digo el pragmatismo. Llegó Google y dijo, claro, vamos a pero ¿de quién es la estandarizar culpa? Dart. Y le dijo a la gente... Probablemente es que ni Sun ni ahora Oracle metieron la tostada de decir vamos a meter nuestro lenguaje en front. ¿Por qué? Pues no sé, bueno, preguntarles a vuestros pero mayores. no es un aspecto... Que sí, que lo intentaron, que eran los applets, tío. Que bueno, abrías un applet y decías... Tampoco hay que ser cruel, ¿no? Bueno, volviendo un momento a lo de aplicaciones de juguete. Por ejemplo, supongo que sonará Spark, ¿no? Que es el estándar en Big Data y cosas de esas. ¿En qué está hecho? Como tenía que tener mucho rendimiento, lo hicieron en... No sé. Pero hay un montón de aplicaciones, Kafka, por ejemplo, si lo conocéis, que están hechos en Java y no precisamente porque rinda mal. Entonces, no me imagino, por ejemplo, hacer una aplicación de estas en Node. Bueno, es que yo creo que directamente ni se lo plantearían. No sé, yo no creo que puedas defender, no vayas por ahí. No creo que puedas defender que Java es la panacea del rendimiento. ¿Es verdad que Java o Node es más rápido? Claro. Bueno, ahora lo vamos a ver. ¿En qué sentido? Venga, que está muy blandito. No lo sé, lo primero habría que tener el mismo programa escrito en los dos lenguajes de programación que haga más o menos lo mismo y empezar a comparar rendimiento, empezar a comparar máquinas virtuales. Máquinas virtuales de Java hay un montón. De máquinas virtuales de JavaScript, bueno, está V8, que es la que utilizáis en Node. Ahora vais a meter Chakra también, ¿no? Para que empiece a haber problemas de compatibilidad también. De esos que teníamos en Java, pues ahora los vais a incorporar un poco vosotros. Bueno, no sé, yo lo veo difícil y creo que el rendimiento ahora mismo es una cosa muy delicada, ¿no? También dicen, no lo sé, pero creo que Twitter estaba todo hecho en Ruby y pasaron a Java porque rendía más, pero no lo sé si es cierto o no. Scala, creo que Twitter tiene Scala. Sí, bueno, perdona, la máquina virtual de Java. Es que como Java sirve para el lenguaje, para la máquina virtual, para la plataforma, para... ¿vale? Yo no creo que sea una pregunta delicada, sino simplemente que es incompleta. ¿Es más rápido para qué? Porque si me dices, es para multiplicar matrices en un servidor de Big Data que tiene que multiplicar matrices. Pues tío, vete a C++ y vete a Python, que llamas a C++ con NumPy o con lo que sea, que eso no va a ser nada más rápido. Ahora, el tipo de aplicaciones, por ejemplo, para las que es óptimo, el punto óptimo para Node, son aplicaciones de servidor donde tienes que gestionar muchos eventos que ocurren la puedes implementar en asíncronamente. Java asíncronamente también. O sea, eso, quiero decir, si el debate para que la gente aprenda, la gente tiene que saber que tú puedes implementar con una librería reactiva tanto en Java como en Node. Lo que pasa es que en Node solo se puede implementar de manera reactiva y en Java también de la otra forma. Pero es que el mundo es asíncrono. Entonces, sí, pero que en Java se puede programar asíncrono. Entonces, esto creo que no es una discusión. O sea, quiero decir, asíncrono no es una característica que solo tenga Node, la tiene también Java. Entonces, lo que pasa es que la tiene desde que nació. Vale, nosotros somos más viejos y hemos tenido más, pero eso no puede ser malo. Quiero decir, tener más opciones en ese sentido no puede ser malo. Claro, lo que tú dices, hay un montón de software desarrollado en Java que es síncrono y no escala. Vale, pero ¿en Java se puede desarrollar asíncrono? Sí, hay un montón de librerías y de framework que te lo permiten. ¿Por qué se usa tan poco? ¿Por qué se usa tan marginalmente la programación asíncrona en Java? Porque es jodido, ya lo ha dicho Javier. Porque yo creo que muchas veces el rendimiento tampoco es un problema, lo que hablábamos. ¿Qué quieres tener? ¿Rendimiento de la aplicación o rendimiento de los desarrolladores que saquen mucha funcionalidad? Entonces, muchas veces
hay que encontrar un balance. Por ejemplo, programar asíncrono, por mucho que digáis, es más difícil que programar síncrono, por mucho que te acostumbres. Entonces, si tú quieres sacar algo rápido, seguramente lo puedas sacar más rápido programando de forma síncrona. Ahí yo también doy la razón que programando sin tipos sacas las cosas más rápidas, pero yo en servidor, vamos, Python o Ruby le da 1000 vueltas a JavaScript, vamos. ¿Cómo? Lo que decía es que para programar rápido, que estoy de acuerdo que si el proyecto es pequeño o mediano, que sin tipos es mucho mejor, que vas más rápido, pero digo que la programación sin tipos de Ruby o Python, por ejemplo, que es muchísimo más potente que la de JavaScript, vamos, pero con diferencia. ¿Necesitan otros lenguajes? No, pero yo soy yo soy partidario de que sí, a mí lo que me pasa muchas veces con gente de JavaScript es que solo conocen JavaScript. No, Entonces, yo soy no digo fan total no digo de Python, por ejemplo. No, pero por eso. No estamos hablando. O sea, yo si tuviera que comparar Python con JavaScript, y de hecho en StyleSage, en la empresa en la que estamos trabajando, utilizamos las dos. Utilizamos Django, utilizamos JavaScript, hay cositas con Node, hay cositas bueno, todo el frontend está con Angular. Yo creo que lo importante es coger para cada punto de la arquitectura y para cada problema en concreto la herramienta que mejor te lo resuelve. Si tú quieres hacer una arquitectura reactiva donde tienes que hablar con muchos servidores, que uno tarda 2 segundos, otro tarda 5, otro es rápido, otro es lento, o por ejemplo, tienes que hacer una secuencia, un stream, ¿no? Que te vienen los eventos y tienes que ir reaccionando según te van llegando y hacer un pipeline. Es que no hay otra arquitectura mejor que la de Node, porque es que todos los 55.000 paquetes... Que la reactiva. Pero los 55.000 paquetes que hay en NPM disponibles para Node ya se han diseñado y ya se han construido precisamente para eso. En cambio, en Java está Vertex, por ejemplo, que sí, que está muy bien, y te vas a la página de Vertex y lo primero que pones, vuelve a divertirte programando. Coño, es que no tenemos que volver a divertirnos programando, es que ya estamos divirtiéndonos utilizando Node desde el primer momento, porque te obliga a pensar en cómo gestionar la sincronía. Y el problema con otros lenguajes es que intentas buscarle las vueltas para no hacer esto asíncrono y acabar diseñando un sistema que no es óptimo. Entonces, el mundo es asíncrono. Es que los servidores que están en Singapur tardan un rato en responder. ¿El objetivo cuál es? ¿Desarrollar rápido o que cuando eso se ejecute sea rápido? Las dos cosas. Bueno, vale, pero es que hay veces... Esto es no la ocasión, macho. No, pero hay veces que, como dice Leo, si programas de manera síncrona es más fácil. Yo creo que programar síncrono es más fácil. Sí. Vale, entonces si es más fácil es más rápido de programar. Sí. Vale, pues lo que dice Leo, hay determinados proyectos que a lo mejor síncronos se programan más rápido porque no te hace falta que escale a millones de peticiones. Hay algunos, otros no, otros estoy de acuerdo contigo. Pero eso en JavaScript no lo podéis hacer. Sí, porque eso lo estáis comentando, arquitecturas isomorfas, el mundo es reactivo, no sé qué y demás, pero una aplicación de nóminas no la veo. Y me refiero que a lo mejor hay el 90-95% de, o sea, yo qué sé, contabilidad. No... Y por eso existe Java, porque hay equipos de 200 personas con 20 Brown Dispatchers y 180 Brown Eaters que hacen aplicaciones de contabilidad y aplicaciones de nóminas. Me parece bien. Pues mira, quiero decir, el mundo, la economía tiene que seguir girando. Yo, perdonadme, pero... Es que yo creo que también hay un poco de estereotipo. No quiero caer en el estereotipo, ¿vale? O sea, y es un poco de broma y quiero dejar claro que a mí me gusta Java y que he programado mucho en Java y que me gusta. Pero creo... ¿Qué cojones? Pero... Yo, perdóname, pero me lo paso mejor un poquito que también niegue la mayor. ¿Tú sabes, David, cuál es el ejemplo paradigmático que pone en el 101 de cualquier curso de arquitectura reactiva? El Microsoft Excel. No sé, que diga, si eso no es contabilidad, que baje si lo vea. Bueno, bueno, vale. No, que os comentaba, perdona, que hay muchos estereotipos que estáis marcando y que yo creo que esos ya son súper anticuados. Lo de que en un programa, o sea, que porque se desarrolle Java tenga que haber 40 arquitectos y 100 desarrolladores, No, o sea, pero yo hace muchos años que no lo veo. Perdona, es Un segundo. Y luego también, es cierto que en Java... o sea, los EJBs y Spring han hecho mucho daño, es verdad. O sea, tú con Java puedes hacer una mega arquitectura que no necesitas, pero también puedes programar con muchas menos cosas y puedes hacer algo que no sea una catedral. Entonces, yo creo que muchas veces gente que es de fuera de Java o que se quedó en Java hace 5 años, pues se piensa que siguen habiendo JVs, que todo el mundo programa con JVs, etcétera, y ha cambiado un montón, vamos. Y ya no hay arquitectos cada vez que hay un programa Java. Que es que no había terminado eso. Que yo lo que digo es que aquí estamos hablando, yo creo, vamos, no sabría qué preguntarle a
nuestro campo Vidal aquí. Aquí de rápido, ¿no? Supongo que como hemos hablado ya de qué es mejor en cuanto, o sea, qué es lo que se desarrolla más rápido en el punto 1, aquí por rápido entiendo yo que es performance. En ese sentido yo lo que tengo que decir es, si hablamos de performance, a ver, es que os engañan, o sea, es que os hacéis trampas en el propio solitario, porque Java es inherentemente más robusto, más serio, más todo lo que queráis. Pero claro, eso supone arquitecturas más pesadas, arquitecturas con mayor número de objetos, y eso pesa más en memoria y eso tiene un impacto directo en el rendimiento. Javi, O sea, que se nos van, tío. Esto entra para examen, ¿eh? Yo no sé. Que se nos van. Bueno, entonces eso digo, ¿no? Que arquitecturas con más objetos y más peso en memoria, por norma general, significan mayor cantidad de rendimiento porque hay que levantar mayor número de objetos para, aunque sea el andamiaje, ¿vale? El scaffolding que genera Java, por norma general, es mucho más, para esa robustez que tanto necesitáis, es mucho más, Pero si eso- ralentiza mucho no lo más. dudo, pero si fuera cierto, muchas aplicaciones de Big Data estarían hechas con Node, ¿no? Y en cualquier caso, Digo yo. consumir memoria y ser lento son dos conceptos distintos. Quiero decir, Yo no los quiero relacionar de manera taxativa, pero por norma general sí que hay una correlación, porque Hay una levantar los correlación. objetos lleva tiempo. el tiempo de arranque no hay duda. O sea, tú vas a arrancar una aplicación en Java, vas a arrancar una aplicación en Node y no hay color. Pero una vez arrancada la aplicación, que un servidor en Yeti o un servidor montado sobre Express te vaya más rápido uno que otro, yo no veo relación. A ver, rápido, una cosa es medir el tiempo que cuesta procesar una petición y otra es ver cuántas peticiones te caben en un servidor. Entonces, la memoria sí que te influye en cuántas peticiones por segundo puedes procesar, porque con un mismo servidor no es lo mismo que te quepan 200 peticiones o 200.000 en el mismo servidor, porque la memoria que consumes para procesar cada una de las peticiones y los recursos que tienes que tener para cada una de las peticiones son distintos. Entonces, eso sí importa en los proyectos de verdad, donde tú tienes una carga que sabes más o menos cuál va a ser y pones unas máquinas que estás pagando a Amazon o a quien sea por cada una de las máquinas que pones, coño, sí que importa cuántas máquinas tienes que levantar y cuántas peticiones por segundo puedes servir y cuál es la latencia que vas a tener en cada una de esas. Pero si eso fuese cierto, Twitter se hubiese pasado a Node y no a Java. Quiero decir, si al final en un servidor de verdad el rendimiento viene condicionado por la cantidad de memoria que el servidor consume, entonces los servidores que actualmente se están pasando a Java se estarían pasando a Node, en su lugar no lo están haciendo. Ahí es Gmail, que por olvidamos ejemplo, una cosa. ¿os imagináis Ahí- en Gmail hecho en Node? O... Ahí olvidamos una cosa que también es muy importante y que parece que es que los grandes gurús, los que mueven el mundo, ¿no? Siempre hablamos de Netflix y Twitter y tal, ellos también son víctimas de este tipo de cosas, es decir, de la polarización que existe en cuanto a las tecnologías. Creo que en la introducción lo presentaba muy bien David. Uno también es víctima de su cultura empresarial. Si yo tengo un equipo de 500 tíos que saben programar muy bien en Java, no les puedo poner a programar en Clojure en 24 horas. Les puedo poner en 48 igual en Scala. Y eso son decisiones de arquitectura muy importantes, ¿no? Siempre se ha dicho, la arquitectura hay que tener muy en cuenta la cultura empresarial. No por cambiar, pero es que si vamos a hablar de rendimiento hay una cosa en concreto que quería comentar. Yo estoy trabajando con Java, tienes pues, tu batería de pruebas y quieres depurar, y que yo paso una cierta cantidad del día depurando, y yo cojo, depuro y es casi inmediato. Pero te vas a hacerlo con Node y la última vez que lo intenté me llevé las manos a la cabeza porque arrancar un depurador en Node toma, pero la vida, toma como minuto y pico. Es que nosotros no tenemos errores. Pues no creo hace que falta. no sé, se pone Node un guioncito de bug y... Sí, y lo que tarda en abrirse el navegador con eso Ah. es un rato. Y no hablo de una máquina pesada, hablo de un... Puedes utilizar portátil. las DevTools. ¿Puedes pedir algo más que las DevTools, tío? Para depurar. No, pero me refiero a depurar código del lado servidor. Del lado cliente no hay queja, pero cuando te vas a depurar cosas en Node, que tienes que andar depurando con Node Debug, etc. No, pero es que un se tema. pueden utilizar las DevTools para depurar código en el servidor. Sí. Para eso hay paquetería. Hablamos de Node Debug. Se parece sí, a las DevTools, sí, pero no son las DevTools. Son las Son DevTools, las pero DevTools. que se conectan por un Te abre un puerto puerto, Sí. un WebSocket. La última vez que lo miré no eran las DevTools. Tiene el mismo interfaz, el mismo look and feel, pero Idéntico. bueno, en cualquier caso tardaba en levantarse por un montón. Para procesos sencillos, para una aplicación sencilla hecha en Express con 4 cosas. No sé, yo no tengo esa sensación. Pensaba Pero puede ser. que no depurabais, que no hacía falta. A mí sí me gustaría hacer algún Claro. comentario sobre lo del rendimiento. Nosotros sí que hemos vivido el rendimiento de uno y otro y yo creo que aquí hay poca discusión. O sea, el rendimiento de la JVM es mucho mejor que V8.
Yo creo que es en cuanto... No, pero ¿para qué? Un aplauso para el infiltrado. A ver, yo creo que la JVM es una máquina mucho más terminada que V8, una máquina virtual mucho más terminada. De hecho, una buena demostración es que Nashorn, que es la implementación que ha hecho Oracle de JavaScript, que compila a JVM, yo he hecho pruebas y se queda a la mitad de Node, a la mitad de V8, en aplicaciones más o menos triviales, porque eran pruebas. Pero me parece significativo, porque es lo peor, porque no te has puesto a ejecutar código más pesado, que es donde Java podría tener, la JVM podría funcionar un poco mejor. Y hay mucha distancia entre la JVM y JavaScript. Entonces yo creo que es una demostración de el trabajo que han hecho en Nashorn, pero también el buen trabajo que han hecho en la JVM. Pero si te pones ya a escribir código en JavaScript, o sea, código Node o código equivalente en Java, si tienes que hacer cosas de bajo nivel, si tienes que hacer lo equivalente a trabajar con un array de bits, en Node con un buffer o en Java con las 3 o 4 cosas equivalentes que hay, que eso es un infierno, pues Java funciona mucho mejor. Sí, eso es así. De hecho, nuestra experiencia es que con Java puedes hacer las cosas que harías con C++ y perderás un 20% de rendimiento, una cosa así, y lo pagas muy a gusto. Y de hecho, yo creo que cuando empiezas a hacer cosas sofisticadas, puede que lo recuperes, porque en Java tienes mucha más libertad para hacer cosas que en C++ te costaría más, de gestión de memoria, de depuración, de cosas por el estilo. Y bueno, sí que es importante el hecho de que Ahí te doy la razón, pero en aplicaciones donde se ejecuta mucho de tu código seguido. Sí, es lo que iba a decir. Si tienes una aplicación en donde el problema no es tu consumo de CPU, sino la cantidad de recursos que tienes pillados para que otra gente te responda, entonces posiblemente Node lo gestiones mucho mejor que en un Java con hebras, con hilos. ¿Vale? Pero también creo que hay mucho tópico sobre que los hilos son muy costosos. Yo creo que que los hilos sean muy costosos en un Windows o en algunos sistemas hace años. Pero yo creo que hoy en día en un Linux puedes tener miles de hilos y lo gestiona muy bien y Java lo gestiona muy bien sin mayor problema. Entonces, cuando tienes una aplicación, nosotros tenemos muchas así, en donde tienes muchas conexiones, pero todas tienen que hacer cosas, no es solamente responder, sino que tienen que hacer cálculos activos, lo puedes gestionar con hilos sin mayor problema. Y luego, lo de que en Java puedes hacer asincronía, a mí me parece muy interesante, pero yo creo que clamas a los problemas de los dos lados. Porque si en Java te puedes hacer asincronía, ya que tienes múltiples hilos, pues los intentas utilizar. Y ahora tienes todos los problemas de las llamadas asíncronas junto con todos los problemas de sincronización, porque no te queda más remedio que sincronizar. Entonces, me gustaría ver algún problema no trivial hecho ahí, a ver cómo resuelven todo eso. Y luego sobre lo de que Google usa Node o no, es una pregunta interesante y yo creo que de hecho uno de los problemas que puede tener Node, bajo mi punto de vista, es que no hay un apoyo real de Google para que V8 tenga un soporte adecuado para aplicaciones en el servidor. Y no le interesa, porque compite con Dart. Esa es mi opinión. Y de hecho, los últimos movimientos en V8, ocultando ciertas técnicas que hacían falta para implementar el buffer de Node, pues han jodido a la gente de Node porque han tenido que bajar el rendimiento porque tienen que hacerlo con una serie de trucos. Entonces yo creo que eso puede ser un problema, el apoyo que Google termina dando al V8 que pueda servir para el servidor. Claro, ya hablando lo que comentabas de los threads, bueno, tuvimos un mini debate, pero a ver, un thread que está esperando no consume prácticamente nada. Y de hecho, la implementación de Node, al final Node es un programa C, y por debajo está implementado como threads. Lo único que te va pasando. Y una de las cosas que me gustaría que me dijerais es que digamos que el que ha hecho Node, lo ha hecho muy bien, lo han hecho varios desarrolladores, pero en cambio el código con el que se usa Node, ¿no?, para hacer aplicaciones, resulta que es el que es monothread, ¿no?, el código JavaScript. Entonces, lo que comentábamos, en cuanto hagas un poquito de cosas seguidas, se te va el garete, ¿no? Entonces, eso que me resulta un poco curioso, que la única parte que hace el usuario de las web apps, vamos, que sea monothread. Y en cambio el código súper optimizado, que es lo que corre en Node, es lo que es multithread, ¿no? Yo creo que las threads tienen dos costes. Uno, el coste de recursos de CPU, que es la Pero memoria. Node, perdona, usa threads. La implementación de Node son threads por debajo. Yo no creo que Node tenga threads. Yo En no me lo sé. Yo creo que hay no, que threads. es un select
a nivel del sistema operativo que te despierta cuando cualquiera de los eventos que estás esperando... Pero eso llega. lo hacen con threads. Vamos. No hay threads. Hay uno solo. O sea, el hilo de ejecución de JavaScript es uno solo. Lo que Sí, pasa no, es me refiero a la implementación de Node, que por debajo tiene No. 20, 30 threads, que No, son lo los que que es están la- haciendo el pooling de lo que es otra base de datos. lo que es la pura entrada y salida, sí. Cuando salta al Uber, sí que hay múltiples hebras para gestionar la entrada y la salida. Pero solamente ahí. Y yo creo que Como eso que es, solamente ahí es el punto. es solamente ahí porque intentan Solo hacer- en la entrada-salida. Sí, porque intentan hacer una implementación portable y no todos los sistemas tienen de forma Me nativa... refiero a que la entrada-salida es en el Espera, déjame básicamente termine. donde esperas. que Tío, intent- Tranquilo. intentan hacer una implementación portable de esa librería y no todos los sistemas tienen una entrada y salida síncrona. Entonces, cuando portan Node a un sistema que no tiene entrada y salida síncrona, tienen que simularla con hebras, con threads. Pero yo creo Entonces, que... por esa parte sí que lo tienen Yo, que tener. honestamente, no me he metido en las tripas de Node, pero yo creo que yo cuando estudiaba sistemas operativos tienes la llamada select, que te pones a escuchar un montón de eventos y cuando se despierta, o cuando ocurre cualquiera de ellos, te despierta y llama a la única thread que hay. Eso el nivel de implementación. Y luego de tu código es una sola thread. Entonces, como decía, yo creo que las threads tienen dos costes. Uno, de recursos, de la memoria que consume. El cambio de contexto entre una thread y otra no es trivial, por mucho que queramos. El procesador tiene que hacer unas cosas, vaciar el pipeline de instrucciones, tiene un coste que cuando tienes miles o decenas de miles de threads ya deja de ser trivial, sino que empieza a ser un overhead importante. Y luego hay un coste que para mí es el más importante, que es el coste del programador de tener esas threads en la cabeza, si es que las tiene que tener. Si están escondidas debajo de una librería, alguien se tuvo que pegar en su momento, ¿no? Y te simplifican la vida. Pero si las gestionas tú, es que es una puta locura, como dice Javi, ¿no? O sea, tienes que saber si esta thread me puede escribir este array porque no puedo leerlo, tener la sincronización, saber cuántas threads he montado, tener el thread pool, o sea, tienes un overhead de gestionar las threads que yo es que ya ni me acuerdo de cómo se Claro, hace en eso. Java porque- normalmente no necesitas eso. O sea, tú te vienen peticiones, cada una un thread, y lo que te digo, que en Node, o sea, cuando estás esperando una entrada-salida de base de datos o de un fichero, o sea, eso es Node que por debajo hay un thread esperando. No. Bueno, es como, no lo sé. decir, yo soy más elegante que tú porque en casa tengo bombín. No me lo pongo nunca, pero lo tengo, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Es decir, que ¿Java tiene threads? Sí. La última vez que hablamos de programación concurrente fue en la carrera. Porque, bueno, pues por ejemplo, tú vas a Apache y todas esas cosas, tienen soporte a thread. ¿Quién hace código thread safe? Pero Javier, Habrá desarrolladores. En realidad, Habrá casi desarrolladores, todo el machete, mundo pero todos los que hagan quiero decirte aplicaciones que cuando web, tú te vas a comprar un billete de avión, enseguida acabo, cuando te vas a comprar un billete de avión y tal, y entras en la página y tal, te han quitado el billete si tardas mucho. O sea, quiero decirte que el código, o sea, nadie desarrolla en lo que es inherentemente complicado. Yo soy un defensor, en gran parte esto que voy a decir se lo debo a JavaScript, porque soy un defensor de la pragmática de uso de los lenguajes. Es decir, también entronco un poco con lo que decía David hace un rato, ¿no? Es decir, somos personas y hay modelos computacionales, todos los que queramos, académicos de la hostia, ¿vale? Que no nos valen ni para tomar por culo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no lo entiende nadie, ¿no? Esto es como la broma que se pone siempre en programación funcional. Las mónadas son la polla, pero como no las entiende nadie, pues nadie las usa, ¿no? Pues esto es lo mismo, es decir, es tan complicado hacer una sincronización que además es tan a bajo nivel en los threads, pues que al final en la práctica tú dices, yo tengo un tío que me tiene que desarrollar para la semana que viene las ventas del teatro. Pero Javier, una cosa, tú tienes una CPU con 8 cores o con 16 o con 32 ¿y cómo hacéis en JavaScript? Pregunto, esto es desconocimiento, porque además me lo he estado mirando. No se puede hacer, sino cómo lo hacéis. O sea, ¿aprovechéis realmente los cores? Sí. Claro. Yo, por ejemplo, para gestionar un montón de peticiones, en la última vez que hice una aplicación antes de Navidades, ¿vale? Para las elecciones, para gestionar peticiones a casco porro. Tenía servidores con 8 CPUs y levantaba 8 procesos. 8 nodes, ¿no? O sea, no comparten información 8 threads, no. y simplemente son aplicaciones independientes. Claro, porque son 30.000 por segundo. Y si comparten información, pues tendrán una base de datos o tendrán un repositorio de información compartido. O sea, que tienen que ir a la base de datos si quieren compartir información. Eso
eso es un poco de sobrecarga, entiendo, porque tienes que hacer una petición de red hasta que llegas a la base de datos Ya, para que puedan pero compartir la pero es el información. modelo, o sea, un señor de Cuenca que quiere saber cómo han quedado los resultados en Cuenca, es una petición que... No, ya sé que en el modelo concreto de las elecciones, la aplicación que hicisteis, no, pero si tú Pero necesitaras... es que la web es así, la web es servidores muy grandes que atienden a mucha gente. Perdonad que os pare un poco, pero hemos llegado creo, a un punto en el que yo creo que no queríamos llegar, que era aplicaciones que tienen 30.000 peticiones por segundo, etcétera, 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 que yo creo que, mi opinión, después de todo este debate, creo que son aplicaciones que prácticamente nadie programa, me refiero, el 99% de la gente que está aquí no es su día a día, ¿no? Entonces, por no llegar a tan bajo nivel, threads, CPUs, cores y demás, os voy a proponer pasar al cuarto punto, que os va a costar. Sí. No. A ver, eso es cuando compartes información entre distintas requests, que es algo que no es muy frecuente, o que es la sesión, o que es los datos, digamos, de larga vida, no los datos con los que estás trabajando en una sola request, ¿vale? Dentro de Node tú tienes una thread y sabes que desde el punto que se empieza a ejecutar tu código hasta que se deja de ejecutar no va a haber nadie en medio tocándote las variables. Y eso te da una seguridad y una tranquilidad mental que se agradece mucho, en no tener que estar imaginándote las threads de colores en el cerebro como te las tenías que imaginar antes de que existieran ese modelo asíncrono. También significa que si se te cruza un bucle infinito en ese thread, tumbas todo el servidor. Significa que el servidor que te estaba gestionando tropecientas peticiones por segundo cae a cero. Sí, de las 8 cores se te queda Pero además, lo que os digo, que en una aplicación web de Java normal, o sea, normalmente cada uno, las peticiones van cada una a su thread y no te preocupa. O sea, que las haces, como tú has dicho, con Node, pero en vez de con procesos, claro, con threads. Pero dentro de cada petición, si yo para una petición tengo que hacer una llamada a la base de datos para saber quién es el usuario, otra llamada a otra base de datos para saber si ese usuario pertenece a un grupo de no sé qué, otra llamada para obtener la imagen del perfil, otra llamada para no sé qué. Tengo que hacer 5 o 6 llamadas para responder a esa petición, ¿vale? En Java tienes esa thread que está esperando, luego vuelve a esperar, luego vuelve a esperar. Pero que el coste es prácticamente cero de un thread esperando. No, pero serializas la información, a no ser que lo haga reactivo y asíncrono. ¿Vale? Entonces ya estamos volviendo. El modelo asíncrono está bien, pero el modelo asíncrono cuando es nativo y cuando todos los módulos que tienes en la plataforma te llevan a que o es asíncrono o funciona fatal, resulta que las aplicaciones que se hacen en Node al final funcionan bien porque son todas asíncronas. O sea, yo puedo aprender alemán, pero los alemanes lo hablan mejor que yo. La que has liado con una pregunta. Yo bueno, básicamente quería pasar al último round y os iba a pedir puntos fuertes de cada plataforma, pero por liaros un poco, pros y cons, os iba a pedir a vosotros que pusierais los cons de JavaScript y los pros de Java y al revés. ¿Vale? O sea, si podéis hablar bien de Java, hacerlo. Si podéis hablar bien de JavaScript, hacerlo. Sé que va a ser difícil. Venga, arranco yo. ¿Qué es lo que no me gusta de Java? No me gusta hacer un Hello World y tener un stack trace de 200 líneas. O sea, tener que hacer un servidor web y decir que para hacer un servidor web, espérate. Porque lo vas a hacer con Node y con Node realmente te haces un pool de 2 o 3 librerías y enseguida pues levanta y ya está. Lo quieres hacer con Java y es un siéntate, qué servidor quieres, cómo lo montas, un jet embebido, venga, vale, pero entonces, complicado. Eso es algo en concreto que me gusta de JavaScript, que no me gusta tanto de Java. Es menos verboso. JavaScript es menos verboso. Eso es bueno. No me gusta tener que comentar en todos sitios qué es lo que reciben las cosas. Quisiera un sistema de tipos, no lo tengo, bueno, pero es menos verboso y es cierto que escribir código es mucho más rápido. O sea, eso es algo que yo agradezco. Yo, por ejemplo, cosas que no me gustan de Java, seguramente la principal es que avanza muy lento. O sea, que a día de hoy tengamos que seguir poniendo getColor en vez de color, por ejemplo, no lo entiendo. Las lambdas por fin llegaron y, por ejemplo, la inferencia de tipos de que puedas poner en vez de coche A igual a new coche, que puedas poner bar a igual a new coche. Bueno, cosas que, por ejemplo, tiene César. También tiene su explicación. En Java lo que han intentado es primar siempre la compatibilidad hacia atrás mejor que sacar nuevas características, ¿no? Entonces han preferido que en una máquina de Java 4, si alguien está corriendo JVM 4, que pueda correr Java 8, han preferido eso a mejorar el lenguaje. Por ejemplo, los genéricos yo creo que es algo totalmente necesario en un lenguaje con tipos,
Pero en Java, como querían hacerlo compatible para atrás, pues han hecho una basura, vamos, básicamente, de implementación de tipos, de genéricos, perdona, pero a cambio de que fuera compatible con Java 4. Bueno, y yo por poner una crítica a Java... No vamos a decir las cosas buenas de JavaScript luego, ¿no? Después, vale. No, un problema que veo en Java, efectivamente, es Eclipse. Sí que es cierto que pesa mucho. Pero, joder, el otro día estuve buscando en Atom, digo, me voy a buscar un plugin para Java para que te compile. Y no hay, no le ha hecho nadie. Le vamos a tener que hacer nosotros para que no nos critiquéis tanto. No, es cierto que las herramientas se vuelven muy pesadas en ciertos momentos y me sumo a lo que han dicho ellos, porque efectivamente tener que repetir el tipo, la declaración de la variable, el igual, el new, otra vez el tipo, o sea, la inferencia de tipos es una cosa que está perfectamente inventada y que digo yo que la veremos, ¿no? Les ha costado meter lambda y tirarán todavía un poco. Y efectivamente, otro de los problemas que tiene Java, a ver, yo me pondría en un punto intermedio, ¿no? Java avanza muy lento y JavaScript, yo pestañeé el otro día y había 3 frameworks nuevos. Y entonces, claro, pues no me entero, ¿no? Y cosas buenas que tiene JavaScript, pues, bueno, un poco lo que ha dicho Javi, el Universal JavaScript, tú puedes desarrollar el mismo código. Vale, es una imposición que ha venido divina del cielo, de quien sea, pero está ahí. Entonces, si tú vas a tener que desarrollar código front, pues ya por el mismo precio puedes desarrollar código back, ¿no? Sí, a lo mejor no te gusta, pero bueno, ya lo tienes, tiene mucha lógica que puedes decidir dónde va, ¿no? En ese sentido creo que es importante. Y creo que, otra cosa, creo que es, los lenguajes dinámicos creo que también son útiles, ¿no? El código Groovy se utiliza mucho en la parte del ecosistema Java, pero ahora con el NASROM yo creo que mucha gente va a empezar a hacer con JavaScript lo que hace con Groovy, precisamente por eso, porque JavaScript, bueno, como está en todos sitios, entonces en ese sentido yo le veo la ventaja. Y una última, puedes probar cosas en caliente en el navegador. O sea, tú te puedes abrir las DevTools y probar una expresión rápida en dos líneas, mientras que con Java el proceso es un poquito más largo. Quieras que no, esas cosas se agradecen. Yo creo que lo que menos me gusta de JavaScript es la apariencia engañosa que tiene el lenguaje. Es decir, parece muy fácil, empiezas a trabajar y tal, pero tienes que entender muchas cosas para utilizarlo como Dios manda, ¿no? Entonces, pues eso lleva al final a que la comunidad JavaScript se acabe como segregando, ¿no? Y eso no es bueno realmente, no hay una progresión. O sea, la progresión de la gente en JavaScript, y yo creo que a casi todo el mundo que estamos aquí, es lo odias hasta que ves la luz y entonces te encanta, ¿no? Entonces, esa apariencia engañosa y esas dos caras que tiene JavaScript, la verdad es que no me gusta mucho. Y sí es verdad que he hecho mucho de menos, pues eso, un sistema de tipos, una librería como Dios manda de estructuras de datos como Dios manda, ¿no? Y ese tipo de cosas a veces lo echas de menos, que vale, tú, digamos, tienes mucha flexibilidad y mucha responsabilidad, pero hay veces que no quieres tener tanta responsabilidad, sino que quieres un poco, pues eso, esas barandillas que no tienes y que puedes ir por todos sitios. Hay días que dices, no, tío, quiero las barandillas y ya está, y que pueda ir con los ojos cerrados, ¿no? No sé. A mí lo que menos me gusta de JavaScript son las decisiones que toman al principio sobre facilitar la programación de scripting. Por ejemplo, poder sumar un número con una cadena y que... Sí, bueno, las de Douglas Crawford no las he dicho ya porque las habéis comentado al principio. Todo eso es un desastre. Y, por ejemplo, que no tenga una separación de enteros para poder tener enteros largos impide que hoy en día puedas hacer en JavaScript cosas que tendríamos que poder hacer de cálculos con números. Y creo que el JavaScript 6 me está empezando a no gustar también. O sea, yo creo que... Estamos de acuerdo. Que es una línea en donde podían haberla hecho conservando el espíritu original, sí. En donde le dejan al programador construir, por ejemplo, su mecanismo de herencia o cosas por el estilo. Y podrían haber hecho que todo eso nuevo que han añadido sirviera para dejarle oportunidades al programador y no para cerrársela en la línea de Java. Pues la culpa es que vienen estas hordas presionando, como que necesitan el punto class. Queremos clases. Exactamente. Pues no, en Java. Yo por dar mi... A ver, y lo que me gusta de Java no, lo sé dice luego. Ah, vale. Lo que me gusta de Java es que es un lenguaje que está muy bien diseñado para tener un buen rendimiento y una seguridad razonable. Tiene un buen ten-content ahí, ¿vale? Aunque hay cosas, por culpa de conseguir ese rendimiento, que son un poco más pesadas de hacer que JavaScript. Sí, iba a decir que para ingeniería del software en equipos grandes está muy bien pensado porque tiene muchas herramientas pensadas para eso, para coordinar equipos, ¿no? Herramientas me refiero en el lenguaje, de la propia sintaxis y de cómo se organiza el código. A mí me refería más al que puramente rendimiento de ejecución.
O sea, lo que es en ejecución, por cómo está diseñado Java y por cómo está diseñado JavaScript, pues Java siempre tendrá una ventaja. Yo, a ver, lo que más me gusta a mí de Java, bueno, primero lo que más me gusta a mí de Java es que nos da de comer a muchos, ¿no? Eso es lo primero. Y bueno, pues eso, lo que más me gusta de Java sobre todo es que se ideó originalmente por un equipo de arquitectos que creo yo que es bastante bueno y que conforman arquitecturas. Lo que hagas en Java tienes unos garantes, ya puedes ser muy torpe, pero tienes unos garantes de seriedad en la arquitectura que montas. Yo creo que eso es bueno. Y además también de elegancia de código, yo creo que siempre ha sido el abanderado de la corrección, ¿vale? Yo creo que es así. Creo también últimamente que se lo están cargando. Alguna vez he ido a vuestra comunidad y algo he dicho al respecto. Yo creo que ellos estaban muy centrados en la orientación a objetos, en hacer las cosas bien, en ser cuidadosos, en no confundir las tipologías y demás. Y de repente un día, porque hay demandas de alguna charla, he dado de esto, que hay como una tendencia a que el funcional se haga orientado a objetos y la orientación a objetos funcionalista, ¿no? Entonces ahora resulta que además es una cosa por complejos. O sea, que parece ser que Java, como no tiene clausuras, tiene que tenerlas. Y como no tiene funciones, orden superior, perdón, pues tiene que tenerlas, ¿no? Cuando ahí estaba el patrón comando, que nos venía muy bien, no sé. Bueno, es una cuestión muy opinionated, ¿eh? Y luego, lo que no me gusta de JavaScript, es su historia, que ha sido hecho por brochazos. Yo creo que Leo igual ha dicho algo al respecto de esto antes. O sea, tú entras, por ejemplo, en la clase array y tú esperas un método add para meter un elemento en un array y no existe. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué ingeniero lo ha diseñado, ¿no? Tienes el push y tienes concat y luego tienes métodos que son difíciles de descifrar. Tienes el slice y el splice y el no sé qué. O sea, está hecho como a brochazos. Una cosa... Y esto es una manifestación de que JavaScript ha ido sobreviviendo porque se ha ido reinventando a sí mismo. Y yo esto me lo encuentro mucho en gente que le dices, oye, ¿y tú ahora qué te dedicas? Yo programo en JavaScript. ¡Hostia! Porque todavía hay esta idea, en mucha gente, seguro que en este auditorio no, pero que cuando habla de programación en JavaScript se tiene en la cabeza todavía lo del efecto Blink para el DHTML. O sea, JavaScript es eso. Y entonces, en realidad es culpa del propio JavaScript, porque JavaScript eran 4 historias y todavía hay método Blink, ¿vale? Pero se ha reinventado mucho a sí mismo y merece la pena, yo no sé si esto es clausura, pero merece la pena que los que no lo hayáis hecho le echéis un vistazo de una manera aséptica, ¿no? Y tal, porque... Estabas diciendo lo malo de JavaScript. Sí, eso, que es una... Javier. Yo, bueno, básicamente por llegar porque quiero que tengamos preguntas y no sé cuánto tiempo tenemos. Mi recap. Yo me confieso programador Java, pero debo pasarla por la crisis de los 40 y he empezado a programar en Node, lo confieso. Y la verdad es que es muy divertido, es lo que os puedo decir. Ha habido cosas que habéis dicho que me parecen, bueno, que se han pasado un poco de puntillas, ¿no? Pero cosas tan tontas como poder tener la misma estructura de datos en front, en server, hablar con tus diseñadores, que hablan, ellos son de Marte, nosotros de Venus, y ahora parece que hemos encontrado un lenguaje común, bueno, pues tiene mucho que ver, ¿no? Y luego, pues, Java, lo que decís, pues, tiene una potencia y una seguridad que yo con JavaScript todavía no me noto, ¿vale? Aunque lo disfruto. Lo único recap que puedo dar es que creo que es lo que se ha transmitido aquí o toda esta gente, que es una tontería elegir entre Java y JavaScript, cuando puede ser políglota. Es como, ¿eres de Mega Drive o de Super Nintendo? ¿No? Tú eres un pobre, yo tengo las dos. O sea, pues esto es lo mismo, ¿no? A mí que alguien me haga elegir uno u otro me parece absurdo, me parece estúpido y hemos tenido que bajar a muy bajo nivel en según qué conceptos para poder llegar a decir si uno ganaba o otro, ¿no? Mi conclusión. Yo creo que cualquier cosa que digamos va a ser peor que las preguntas, entonces sí, que pregunten, ¿no? Directamente. Que hable el pueblo.